Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Hay inquietudes, hay muchas inquietudes entre el pueblo de Israel, y esto es importante porque el pueblo de Israel debe entender, debe aprender. Es importante porque mira, por mucho tiempo dimos por hecho muchas enseñanzas que nos enseñó la religión, pensando que esas enseñanzas eran verdad, sin cuestionarnos, sin preguntarnos, y este es un gran problema porque esto a final de cuentas se convierte en un dogma, de lo cual la religión tradicional está llena, en donde te dice no puedes cuestionar, simplemente tienes que aceptarlo. Y la verdad es que el pueblo de Israel debe ser un pueblo que analice, que piense y que haga las cosas razonadamente. Esto es muy importante, porque como habló el profeta Oseas, vemos que el pueblo de Israel pues simplemente se desvió por falta de conocimiento. Vamos a resolver entonces o analizar algunas de las inquietudes respecto al pueblo de Israel. ¿Realmente Elohim será que cambió a su pueblo físico, el pueblo de Israel, por un pueblo o por un Israel espiritual? Esa es una primera pregunta que podemos hacernos el día de hoy, que es muy común dentro de las congregaciones y las religiones. Hoy las religiones dicen que la descendencia de Israel físico fue sustituida por seguidores de una religión o una denominación. Veamos si realmente es de esta forma. Por lo tanto, comencemos viendo algunos puntos interesantes. Me gustaría tratar de desglosar desde el inicio, desde el principio. Primeramente, entendiendo que en el monte Sinaí hubo un pacto matrimonial. Este pacto fue entre Elohim y su amado pueblo. Un pacto donde el esposo entregó la ketubá, que se trata de un contrato matrimonial a su esposa. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo número 19, versículo 3 al versículo número 5. Éxodo, capítulo 19, versículo 3 al 5 dice: Y Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjate bien, en el monte Sinaí hubo un pacto. Repito, se entregó un contrato matrimonial que garantizaría la bendición para la amada esposa. Me refiero al pueblo de Israel. Pero, ¿cuál fue ese pacto? ¿En qué consistió este pacto? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 al versículo número 3. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: Llamó Moshe a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Yahweh nuestro Elohim hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Yahweh este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Mira, es muy claro, el pacto que hizo Elohim con su amada esposa fue justo entregarle estatutos y decretos para que los aprendiera, los guardara y los pusiera por obra. Y mira, la esposa estuvo de acuerdo. Éxodo capítulo 24, versículo número 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Es importante tener el contexto, pues como vemos, Elohim no solo entregó 10 mandamientos como lo enseñan las religiones. Elohim entregó un pacto que consistía en un libro integrado por 613 mandamientos. Mandamientos sobre nuestra relación con Elohim, mandamientos sobre nuestra relación con el prójimo, de los cuales Yahshua, nuestro Mesías, habló a un intérprete de la Torá en el Brit Hadashah. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Yahshua le dijo:
Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate bien, el intérprete buscaba tentarlo para saber si Yahshua invalidaría algún mandamiento. Pero como sabemos, Yahshua, la Dabar de Elohim, jamás invalidó ni abrogó las palabras dadas en el monte Sinaí. Dime, por lo tanto, en qué versículo dice que eliminó el resto de las palabras para solamente dar lugar a dos palabras. Mira, una gran verdad es que nunca vas a encontrar este versículo, pues no existe. Repito, Yahshua vino a cumplir todas las palabras. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjate muy bien. Yahshua en el Brit Hadashah mencionó dos palabras, es cierto. Pero esto no quiere decir que se invalidara el resto de las palabras. Fíjate muy bien, Yahshua en estas dos palabras que mencionó, habló de todos y cada uno de los mandamientos. Me refiero todos y cada uno de los mandamientos que nos hablan sobre nuestra relación con Elohim y de todos y cada uno de los mandamientos que nos hablan sobre nuestra relación con el prójimo. Veamos la primera palabra que pronunció Yahshua. El primer mandamiento es amar a Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Hoy los religiosos o los seguidores de una religión dicen, es que basta con amar a Dios y a tu prójimo. A ver, pero ¿qué implica realmente amar a Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y mente? Vamos por favor a Juan capítulo 14, versículo 23 y versículo número 24. Juan capítulo 14, 23 y 24 dice, respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mis palabras guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Te das cuenta de lo que implica realmente amar a Elohim, guardar y obedecer todas sus palabras? Así que no basta solo con decir amo a Dios si tú realmente no estás guardando las palabras. Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo número 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Quién es un hacedor de maldad? Sencillo, alguien que no guarda y no obedece las palabras de Elohim, así de sencillo. Ahora, veamos la segunda palabra que dijo Yahshua. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes cuáles son las palabras que están implícitas en esta palabra que pronunció Yahshua? Exacto, las que están justo en Éxodo capítulo número 20. Honrar a tu padre y a tu madre, no asesinar, no cometer adulterio, no hurtar, no hablar contra tu prójimo falso testimonio, no codiciar la casa de tu prójimo, no codiciar la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Te das cuenta cómo están englobadas en estas dos palabras que dio Yahshua nuestro Mesías? Todas las palabras que se dieron en el monte Sinaí, todas absolutamente. Fíjate qué interesante. La primera palabra hace referencia a la relación que nosotros debemos tener con Elohim, y la segunda palabra que pronunció Yahshua tiene que ver con la forma en la que interactuamos con nuestros semejantes o nuestros prójimos. ¿Te das cuenta cómo estas dos palabras que habló Yahshua, la Dabar de Elohim, están perfectamente contenidas todas las palabras que dio Elohim en el monte Sinaí? Las 10 palabras que formaron el pacto que garantizarían bendición para la esposa, el pueblo de Israel.
Es importante mencionar que el pueblo de Israel necesitaba las palabras de Elohim. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. El pueblo de Israel necesita las palabras de su esposo. ¿Sabes para qué? Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, versículo número 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mateo 4, versículo 4. Yahshua respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Te das cuenta de lo importante que es la palabra de Elohim para su amada esposa? ¿Te das cuenta de lo importante que es ese pacto que hizo Elohim para su amada esposa? Ese pacto es guía, es luz, es alimento. Así que ahora tienes el contexto de que trató el contrato matrimonial entre Elohim y su amada esposa. Hasta este momento todo pareciera un amor perfecto entre Elohim y su amado pueblo, el pueblo de Israel. Sin embargo, vemos cómo la amada no cumplió con el pacto, rechazó las palabras de su esposo, construyendo un becerro de oro. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al versículo número 6. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Como vemos, el pueblo de Israel rompió el pacto que Elohim había hecho con ellos. Jeremías capítulo 31, versículo número 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Ojo, Elohim jamás rompió el pacto que él mismo hizo con su amado pueblo. Repito, quien lo rompió fue el pueblo de Israel, de lo cual nos hablaron todos los profetas. Ezequiel capítulo 16, versículo 59 al versículo número 63. Ezequiel capítulo 16, versículo 59 al versículo 63. Pero más ha dicho Yahweh el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de todos tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Yahweh. Para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Yahweh el Señor. Fíjate qué interesante, el pacto que hizo Elohim con su amado pueblo se trata de un pacto sempiterno, es decir, un pacto que jamás tendrá fin. Ojo con lo que te estoy diciendo. El pacto que hizo Elohim con su amado pueblo en el monte Sinaí se trata de un pacto sempiterno. Esto quiere decir que se trata de un pacto que jamás tendrá fin. Elohim habla que su pacto es eterno, pero de repente entonces vemos cómo llegan las religiones, vemos cómo llegan los líderes religiosos y dicen que las palabras del pacto ya no aplican, que ya pasaron de moda. De hecho, llegan las religiones y dicen, ya el pacto no es con el pueblo de Israel, ahora es con nosotros, una religión. Y aquí comienza la famosa doctrina del reemplazo, donde Israel físico es reemplazado por un Israel espiritual.
¿Realmente es así? ¿Será que cuando le entregó carta de repudio a su pueblo, lo cambió por un pueblo de otra nación? Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 24, del versículo 1. Vamos a leer varios versículos, del versículo 1 al 5, pero vamos a estar retomando todos estos versículos porque son muy importantes. Deuteronomio capítulo 24, versículo número 1. Dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Fíjate bien lo que dice la Torá. Elohim fue marido para el pueblo de Israel. Sin embargo, Elohim encontró en su amada esposa, el pueblo de Israel, una cosa indecente. Fornicó. Jeremías capítulo 3, versículo 6 al versículo número 14. Jeremías capítulo 3, versículo 6 al versículo número 14. Dice: Me dijo Yahweh en días del rey Josías: ¿Has visto tú lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije: Después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. Y me dijo Yahweh: ¿Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu Elohim has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Te das cuenta por qué se le entregó la carta de repudio al pueblo de Israel? Por haber fornicado, por idolatrar, por ir en pos de las costumbres de las naciones, por asimilarse, por acostumbrarse. A ver, ¿será esta una razón por la cual Elohim pudiera cambiar entonces de esposa? Vamos a continuar con lo que dice la Torá en este sentido. Deuteronomio capítulo 24. Vamos a leer Deuteronomio 24, versículo 1 al versículo número 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá irse y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Ojo, aquí nos está hablando acerca de 2 cartas de divorcio. Una carta del primer marido y otra carta del segundo. Si llegaran a existir estas 2 cartas del primero y del segundo marido, simplemente el primer marido ya no tiene opción de tomar a su mujer, porque esto es abominación a Elohim. Es claro. Vamos a analizarlo entonces. El primer marido del pueblo de Israel es Elohim. Sin embargo, el pueblo rompió el pacto, y por ello Elohim repudió su actuar. Ojo con lo que te voy a decir. De acuerdo a las palabras de Yahshua, el propósito del matrimonio es para siempre. Vamos por favor a Mateo, capítulo 19, versículo 3 al versículo número 9. Mateo 19, versículo 3 al versículo número 9, dice: Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer
por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Fíjate bien, Elohim repudió el actuar del pueblo de Israel entregándole carta de divorcio por causa de fornicación, pero no puede casarse con otra, pues esto lo convertiría en adúltero, lo cual significa que Elohim no puede tomar otra esposa que no sea el pueblo de Israel. Elohim es santo, lo que quiere decir que esta falsa doctrina del reemplazo es una total mentira. El pueblo de Israel se asimiló a las naciones, practicó sus costumbres, sin embargo no hubo un pacto con las naciones, lo cual le da la oportunidad a Elohim de tomar nuevamente al pueblo de Israel como su esposa. ¿Te das cuenta? Y todo esto de acuerdo a la Torá. Es interesante cómo hay el cumplimiento perfecto de la Torá. Deuteronomio capítulo 24, versículo 3 al 4. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Esto quiere decir entonces que el pueblo de Israel puede ser tomado por su primer marido. Y para ello es que la Dabar de Elohim, que es Yahshua, vino, se hizo carne justo para redimir del pecado a la amada esposa. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al versículo número 15. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Yahshua, el Mesías, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que son las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Qué interesante. El pacto que hizo Elohim con su amado pueblo, ¿qué crees? Fue confirmado y ratificado. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿De qué ley está hablando? De la misma ley que se dio en el monte Sinaí. Está confirmando y está ratificando. Dice: y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Yahshua, nuestro Mesías, la Dabar de Elohim, confirmó y ratificó el pacto que se hizo en el monte Sinaí para volver a desposar a su amada esposa, al pueblo físico de Israel que guarda y obedece sus palabras. Hebreos capítulo 10, versículo 16 al versículo número 24. Hebreos capítulo 10, del versículo 16 al versículo número 24. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué leyes está hablando? Las leyes que pronunció Yahweh nuestro Elohim en el monte Sinaí. No hay otro tipo de ley. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías, de Yahshua nuestro Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta es la razón por las cuales los Moadim, o los tiempos de Elohim descritos en Levítico número 23, son de suma importancia para el pueblo de Israel. Que de hecho, mira, vienen en próximos días justo las fiestas de otoño. Viene Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, el llamado para el pueblo de Israel para volverse a las palabras de Elohim. Posteriormente viene Yom Kippur, o fiesta del perdón, donde a pesar que sabemos que Yahshua nos perdonó, nos redimió, mira, la gran verdad es que seguimos infringiendo las palabras. Y por ello es un tiempo para ponernos a cuentas con el Eterno y nuestro prójimo. Y por último, fíjate qué interesante, la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, donde Yahshua tomará nuevamente a su amada esposa, el pueblo de Israel. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo número 2. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo número 2. Porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Amado pueblo de Israel, es sencilla la indicación: o nos volvemos a las palabras de nuestro Creador, o quedamos fuera. No hay posibilidad de entrar en la Nueva Jerusalén bajo el título de una religión o una denominación. No hay un Israel espiritual. Esto se trata para un Israel físico, conformado hoy por la casa de Judá y la casa de Israel dispersa por las naciones. Pero que de acuerdo a la profecía de Ezequiel, muy pronto ya no seremos dos pueblos, sino uno solo. Ezequiel 37, versículo 22 y 23, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. ¿Recuerdas que todo lo que fue eso mismo será? Bueno, justo en el capítulo número 30 del profeta Jeremías, Elohim promete a su pueblo que regresaría de la cautividad. Jeremías capítulo 30, versículo número 3, porque he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Todo lo que fue, eso mismo será. ¿Te das cuenta cómo la historia continúa y vuelve a repetirse? Ahora, ojo, esta historia no se ha repetido con pueblos distintos. Esta historia se ha repetido con el mismo pueblo de Israel. Por lo tanto, esa falsa doctrina de que ahora es un Israel espiritual es totalmente falsa. Elohim viene por su amado pueblo, el Israel físico. Jeremías capítulo 30, versículo número 8. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Amado pueblo de Israel, estas mismas palabras están por acontecer. Yahweh, nuestro Elohim, a través de su Dabar, está quebrando el yugo de nuestro cuello. El yugo que por mucho tiempo estuvo presente, palabras de hombres, tradiciones, doctrinas, religión, todo esto, amado pueblo de Israel, Elohim lo está quebrando. Él romperá nuestras coyundas y no volveremos a estar por servidumbre. Versículo 9, sino que servirán a Yahweh su Elohim y a David su rey, a quien yo les levantaré. Aquí es interesante. Hablaba el profeta Ezequiel que no volveremos a otros dioses,
y que solamente reinará un solo Elohim sobre nosotros. Versículo número 11, vamos. Jeremías 30:11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahweh, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Yahweh, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Amado pueblo de Israel, todo lo que fue eso mismo será. ¿Qué crees? Viene juicio nuevamente para las naciones. Sin embargo, para el pueblo de Israel que realmente retorne a casa, hay bendición. ¿Lo habías visto de esta manera realmente? Yahweh nuestro Elohim ha castigado a su amado pueblo con justicia. Yahweh nuestro Elohim es un Elohim justo. Y esto es importante, el reconocerlo, porque por mucho tiempo la religión te dijo, es que Elohim solamente es amor. Recuerda, Elohim no te destruirá, sino que te castigará con justicia y de ninguna manera te va a dejar sin castigo. Porque así ha dicho Yahweh, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Amado pueblo de Israel, mucho por comprender, mucho por entender. Que seas muy bendecido en este inicio de Shabbat. Bendiciones.